Bienvenidos sean todos amigos ustedes a este nuevo episodio de su podcast de entretenimiento favorito. Yo soy Pato y como recordarán, la semana pasada hablamos de obras de teatro que fueron adaptadas a partir de un libro. Y para este nuevo episodio les hablaremos del libro, desde sus inicios hasta la actualidad. Y para eso les trajimos al experto Roberto Cardona. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Patricio. En efecto, primero empecemos qué es un libro. Un libro es el pensamiento humano transmitido a través de un sistema de escritura realizada sobre una materia duradera y transportable. Con esta definición, podemos darle algo de contexto a la historia del libro desde sus comienzos hasta el fin. La escritura comienza con la era neolítica, por dos formas de escritura. Una es la pictográfica, que es por medio de signos y figuras, y la fonética, que es la que conocemos hoy en día, que es la que son signos que tienen la función de representar sonidos humanos. Una vez que nos pudiéramos comunicar por medio de la escritura, se le empezó a dar su uso principal, que era plasmar hechos en un lugar donde se pudiera registrar. Los primeros fueron los sumerios, que lo ocupaban como medio de divulgación. Después fueron los egipcios, donde se desarrolló la escritura y se empieza a usar la tinta y el papel papiro. Y no solo se usó como medio de divulgación, no, también se usó para la literatura sapiensal, que era la educación moral. También fue donde por primera vez pudimos ver la literatura funeraria y obras literarias y poéticas. Muchos años después, los griegos cambian el papiro para el nacimiento de los pergaminos de piel de oveja y cabra, ya que estos eran más duraderos y resistentes. Empiezan a nacer más géneros literarios como el teatro, historia, retórica, filosofía, y comienza el comercio de libros. Años después, la civilización romana implementa características griegas y también da un paso a la creación de los códices. Sus aportaciones más grandes, yo diría que fue el latín, crear un alfabeto propio, la evolución de mayúsculas y minúsculas, la letra uncial y la escritura taquigráfica. Y el comienzo del papel, como lo conocemos hoy en día, comenzó en China en el año 105 después de Cristo. Después, los árabes en 751 después de Cristo. Japón se adelantó un poco, ellos en 600 después de Cristo. Pero ya hasta el año 806 después de Cristo, nos estamos hablando unos 200 años después, llega el papel a Europa, que es donde más se desarrolla el libro y la literatura en esta época, que era la época de la Edad Media. A principios de esta época los libros se refugiaban en los monasterios y era algo poco usual tener acceso al conocimiento que estos libros contenían, ya que cada libro era traducido y escrito a mano por monjes. A mediados de la Edad Media empiezan a nacer las primeras instituciones, que eran las catedrales y las universidades, que fue un paso muy grande, ya que el conocimiento era más accesible. La primera universidad fue la de Bolonia, y aquí el libro se convierte en una herramienta de trabajo y consulta. Gracias a esto, el comercio volvió, y esto hubo una transformación cultural y se generaliza el uso del papel. Durante la Edad Media, el libro cambia sus características físicas. La escritura usada en Europa se le nombró como gráfica angular. Durante la Edad Media Alta, los textos se empezaron a numerar en capítulos. Aparecen nuevas puntuaciones como el punto y seguido y el calderón. Aparecen las ilustraciones con bandas decorativas. El mundo cambia y el trabajo evoluciona. Al final, las grandes ciudades empiezan a poblar, abre las puertas a comercio, ayudó muchísimo en la economía, crea una nueva clase social. Pero debido al alto comercio se hizo necesario la creación de una moneda, y uno de los avances más grandes de esta época que marcó un antes y un después fue la creación de la imprenta. Esto cambió la industria del libro de una forma drástica.
los libros se vuelven más baratos y accesibles, ya que se pueden replicar mucho más rápido. Un buen ejemplo es, antes la creación de la imprenta en Europa solamente existen miles de libros, pero después de la imprenta se calcula que había 9 millones de libros. Sí, es una gran diferencia. El libro se vuelve más accesible y llega a un montón de lugares. La empresa se empieza a propagar por toda Europa. En el transcurso final de la Edad Media y al comienzo de la Edad Moderna, apareció una máquina para la impresión de textos y publicaciones más rápida y eficiente, la imprenta de Johannes Gutenberg. La silografía es antecedente de la imprenta, la cual era lenta e impedía la realización de muchas copias de libros. Además, la silografía era de madera y la madera se deterioraba. Por estas razones, se quiso conseguir una aleación de metal moldeable. Después de Alemania, el primer país europeo que tuvo imprenta fue Italia, convirtiendo a Venecia en el primer centro tipográfico cuyo impresor más importante fue Aldo Manusio. En Francia, la imprenta se introdujo en 1470 y los 3 tipográficos más importantes fueron París, Lyon y Rouen. Después en los Países Bajos, Lovania y Brujas en 1473 y Áveres en 1481. Todos ellos tuvieron su primera imprenta. En España, la imprenta se introdujo con retraso. Sus inicios son dudosos, pero actualmente se acepta como primera obra imprenta el Sinodal de Agua la Fuente, incunable conservado en la Catedral de Segovia. Durante el siglo XV, 26 ciudades españolas dispusieron de imprenta, de las que salieron alrededor de 1 millar de ediciones. Durante el siglo XVII, el libro fue el medio de difusión de ideas, a veces perseguidas ya que aparecieron las primeras censuras políticas. Disminuyó su comercio, apareció un mercado negro de los mismos, y la producción editorial y las importancias se grabaron con impuestos muy elevados. Ya después, más adelante, por el siglo XIX, este siglo es el siglo del esplendor de la prensa periódica. Este tuvo un papel decisivo en la afición a la lectura y la consolidación de su hábito. Además, la prensa fue el motor que impulsó los cambios tecnológicos de la imprenta industrial. Se pasó de los métodos artesanos a los sistemas mecanizados. En relación al papel, se empezó a usar la pasta de madera y apareció el papel continuo. Se inventó la rotativa. Respecto a la composición, la rotativa necesitó de otro invento fundamental, la estereotipia. Y en la ilustración se usaron diversos procedimientos con los cuales se podían realizar libros muy ilustrados que incitaban a su compra y a su lectura. El siglo pasado fue el siglo de la informática, también del Internet. Esto contribuyó a que la industria editorial experimentase grandes cambios, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo. El libro dejó de tener su formato tradicional para adoptar nuevas formas. Las mejoras en la producción permitieron su abaratamiento y el acceso generalizado, y los nuevos soportes plantearon grandes cambios en los hábitos de lectura. El libro sufrió una serie de cambios sociales. La generalización de la alfabetización, la educación, el aumento demográfico motivaron el aumento de la lectura, favorecido en países desarrollados por políticos en educación y en los subdesarrollados por organismos internacionales como la UNESCO. Wow, sí que el libro ha pasado por muchos cambios a través del tiempo. Pero mi querido Roberto, ¿cómo ves parado al libro y a la industria editorial hoy en día? El libro electrónico es uno de los grandes avances de la tecnología. La digitalización de los libros y su paso del papel a la pantalla ha puesto la posibilidad de crear enormes bibliotecas sin necesidad de grandes espacios, o la opción de ofrecer miles de libros gratuitos sin necesidad de adquirirlos físicamente. Aunque existe una confusión entre libro electrónico y lector de libros electrónicos, no es lo mismo. Se denomina e-reader al dispositivo de lectura diseñado para leer libros electrónicos, como las obras en sí mismas o formatos de lectura. Por otro lado, un ebook
es la publicación electrónica de un libro. A día de hoy, los e-readers más importantes en el mercado son Kindle, Kobo, Sony PRS y Papyrus. El libro, la lectura y la industria editorial están experimentando cambios motivados por el progreso tecnológico. Los contenidos se han desvinculado del soporte y la industria editorial ha necesitado transformar su estructura logística basada hasta hace poco en la distribución física. Y pues ahora la impresión digital y las librerías virtuales cubren nuevas necesidades. Oye, pero una pregunta. ¿Tú crees que los libros lleguen a desaparecer? La verdad, dudo mucho que vayan a desaparecer. Mira, ahorita mismo esta oferta infinita de contenidos digitales es la verdad una de las mayores, una gran facilidad para acceder a lo que es a los libros. Como lo había dicho, gracias a que los libros han podido de alguna manera implementarse a las tecnologías, ahora podemos tener una cantidad de libros grandes, podemos tener bibliotecas en un teléfono, en un iPad, en una computadora. Ya no necesitamos asistir a bibliotecas, ya no tenemos que ir a la escuela. La verdad, los libros no van a desaparecer, van a seguir con nosotros. La verdad, la situación del libro ahorita es una situación complicada en mi opinión, pero al igual que tú, yo creo que no va a desaparecer, solo va a cambiar la manera en la que se utilice. Chance en algún momento los libros físicos sí pueden llegar a desaparecer, pero siempre existirán digitalmente. A continuación, una breve pausa y un anuncio de nuestro patrocinador favorito. No le cambies, estaremos contigo después de esta breve pausa. Breve pausa. ¿En serio te vas a comer eso? Llevas 5 días ahí y no es orgánico. La comida rica, déjasela rápido. Y ya limpia tu refri, apesta. Ay, el súper. No, tú disfruta tu bebé. El súper de la semana, déjaselo a Rappi. Y pañales. Ya no hay. A ver, la botana, déjensela rápido. Es Luis Gerardo con R. Con Rappi tienes restaurantes, supermercados, tienditas, farmacias y más. A un tap de distancia. Tú a lo tuyo y lo demás, déjaselo a Rappi. Luis Genaro. No le cambies, estaremos contigo después de esta breve pausa. Breve pausa. Estamos de vuelta. A continuación, les presentaré unos datos curiosos acerca del libro. El libro más largo del mundo se llama En busca del tiempo perdido y fue escrito por Marcel Proust entre 1908 y 1922. Este ostenta el Guinness Record al libro más largo del mundo con sus 3031 páginas. La novela más vendida del mundo es El Quijote de Miguel de Cervantes, que ha vendido más de 500 millones de copias. El libro más vendido del mundo es la Biblia. El libro más caro del mundo es una copia del Códice Leicester de Leonardo da Vinci. Se pagó por él $30.8 millones y el afortunado comprador fue Bill Gates en 1924. La primera novela escrita fue La historia de Genji, de la japonesa Murasaki Shibuki, en 1008. Hasta su fallecimiento en 2014, Gabriel García Márquez siempre se negó a que adaptaran 100 años de soledad al cine y desautorizó toda adaptación audiovisual de su obra maestra. La escritura surgió en el año 3500 a.C. y el primer texto fue el Gilgamesh, el cual hablaba sobre la angustia por la muerte. Después de la imprenta, habían 9 millones de libros. Anteriormente, las mujeres no podían publicar libros, debían de hacerlo bajo un seudónimo de algún hombre. Fue el caso de Mary Shelley, autora de Frankenstein. Ya para finalizar, mi querido Roberto, ¿nos podrías decir cuál crees que es la importancia del libro? Y nos podrías recomendar un libro, el que sea tu favorito, el que acabas de leer, el que sea, pero una recomendación que crees que nuestros audioescuchas les puede interesar mucho. A mí me gustan muchísimo las novelas clásicas y me gustan más las novelas de Julio Verne. Y hay una en específico que es La Vuelta al Mundo en 80 días. Esta es una historia maravillosa para todas las edades, una aventura muy entretenida
y te juro no puedes parar de leer. Te quedas leyendo por horas. Yo ya lo había leído 2 veces y te juro que las 2 veces me la pasé muy bien. Yo no les voy a contar nada porque no les quiero dar spoilers. Recuerda, Julio Verne, 80 días en globo, o como ustedes quieran, pueden ver otras de Julio Verne como El viaje al centro de la Tierra. Muchas gracias, mi queridísimo Roberto. Toda la información que nos impartiste nos fue muy útil y espero que a todos ustedes les haya gustado. No se les olvide escucharnos la próxima semana, ya que hablaremos de las adaptaciones de los libros a las películas y de qué tan diferentes son. Que tengan un excelente día. Gracias por escucharnos. Bye.